¿Qué tal, amigos? Un saludo muy cordial de parte de aquí del staff de Dádiva de Vida. Gracias por sintonizarnos. El tema que vamos a estar desarrollando a continuación tendrá una duración de más de 40 minutos. Así que hacemos la salvedad de que vamos a dividir el tema y vamos a estudiar la ley de Dios, los 10 mandamientos. En la primera parte de este video tendrán el análisis del mandamiento número 1 al mandamiento número 5. Así que esperamos que les guste y gracias por habernos acompañado. Quiero que me acompañen y escuchen esta historia. Recuerdo cuando estaba pequeño, una vez mi mamá estaba cocinando, estaba haciendo la cena o no sé si era el desayuno, pero estaba un sartén caliente. Y ella me decía, no toques el sartén porque está caliente. Yo estaba muy niño y no sabía y yo estaba allí jugando y jugando y jugando. Y no tomé en serio las palabras que me decía mi mamá. Y mi mamá me decía, no toques el sartén, no lo toques porque te vas a quemar. Yo no entendía eso hasta el momento que toqué el sartén y me quemé. Ahora, ¿tenía yo que quemarme para saber lo que me iba a pasar? Tal vez no lo necesitaba. Porque si yo hubiese sido obediente a mi mamá, no me hubiese quemado. Ahora, con esta historia en mente, les voy a decir el título de este tema. Y el tema lleva por título, ¿existe una ley divina? El hecho de que conozcamos si hay una ley o no, no nos excusa de posibles consecuencias que podamos tener en el futuro. Así que acompáñenme en esta oración y luego de eso entonces empezaremos nuestro tema. Oremos. Cariñoso y amante Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites vivir cada día sabiendo de que tus bendiciones están siendo derramadas en nuestras vidas. Te queremos implorar que ahora en este momento tu Santo Espíritu pueda acompañarnos y también pueda estar con aquellos que están viendo este video en cualquier lugar o en cualquier día de aquí en el futuro. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a todos los corazones y pueda hacernos entender lo importante que es obedecer tu ley. Amén. Gracias, Padre, por todo y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, y hoy les queremos hablar de los 10 mandamientos. Con esa historia que les di en la introducción, puedo pensar muchas cosas. Número 1, si yo hubiese sido obediente a mi mamá, no me hubiese quemado los dedos. Sin embargo, yo tuve que tocar ese sartén caliente para darme cuenta del peligro que yo estaba corriendo. Ahora, en nuestra vida espiritual nosotros podemos correr muchos peligros. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, el peligro es caer en el pecado y recibir la consecuencia del pecado. Obviamente no estoy diciendo que Dios no nos vaya a perdonar. Tal vez Dios nos perdone por nosotros haber cometido pecado. Sin embargo, tenemos que vivir con las consecuencias de ese pecado. Ahora la pregunta es, ¿existe una ley que pueda regular a todas las religiones, a toda la persona que quiera vivir bajo una ley o bajo un estatuto o bajo la palabra de Dios? ¿Existirá una ley que sea la base primordial de cualquier persona cristiana? ¿Crees que existe una ley? Sí, claro que sí. Dios a través de su palabra ha revelado los mandamientos de Dios y los podemos conocer o los podemos también quizás traducir, por decirlo así, Eric, como la ley moral o el carácter de Dios, que está resumido en los 10 mandamientos que Dios dejó para su pueblo, que son una guía, son un cerco, es una protección que Dios le brinda al ser humano para poder estar entonces, como decimos, bajo esa sombra del omnipotente que es nuestro Dios creador. Creo que recuerdas un tema que hablamos que el título era Hijos e Hijas de Dios y que allí también presentamos el significado del pecado, que allí en el libro de Romanos dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces la pregunta sería, ¿qué ley, Eric? Exactamente. ¿De qué ley está hablando el apóstol en el libro de los Romanos para poderle dar a entender a toda la humanidad que hay una ley y que una vez que la violamos, eso es pecado y es transgresión, como él lo define en el libro
de Romanos. Entonces es importante que cada uno de ustedes conozcan que esa ley de Dios o su carácter revelado en la palabra está vigente en este momento. Eri, porque hay muchas personas que dicen, no, esa ley ya fue abolida en la cruz del Calvario, ya ahora estamos viviendo por gracia, ya la ley no hay que cumplirla, no hay que guardarla, pero si recordamos que Jesús nos ha dicho que ejemplos he dado para que así como yo he hecho, vosotros también haréis. Entonces, si yo amo a Jesús, si yo quiero seguir a Jesús, yo tengo que andar como Él anduvo. Y también Jesús guardó la ley de Dios. Él vino a cumplirla, Él no vino a abolirla. Y muchas personas dicen, y cuando digo muchas personas me refiero a muchas personas cristianas, no de una religión específica, sino de muchas religiones. Muchas personas dicen que nosotros no estamos bajo ninguna ley. O sea, van a la iglesia, leen la Biblia, pero no reconocen que existe una ley en sí que nos regula a nosotros como cristianos. Ahora, el hecho de que yo diga regula no quiere decir que la religión me prohíbe o no algo, porque muchas personas lo ven así también. La religión no me prohíbe hacer o no hacer algo. Simplemente, cuando nosotros vemos en la Biblia lo que está plasmado allí y los consejos que Dios nos deja, entendemos a través de la intervención del Santo Espíritu lo que es correcto o no para nuestras vidas. Pero eso se hace individualmente. No es porque tal vez una persona me dijo, oye, mira, tienes que hacer esto así, y yo lo voy a hacer así simplemente porque él me lo dice. No, yo tengo un raciocinio y nosotros como personas necesitamos entender qué hacer con nuestra vida por nosotros mismos sin que alguien venga a decirnos qué necesitamos hacer. Y ahora nosotros como cristianos tenemos una guía que es la palabra de Dios. Ahora esta guía nos puede orientar para que nosotros podamos saber qué podemos hacer. Y bien, en cuanto a esa pregunta, ¿existe o no existe una ley? Sí existe. ¿Se ha abolido alguna ley? Sí se ha abolido. Pero a pesar de que se haya abolido una de las leyes que existen, no quiere decir que todas las leyes se hayan abolido. No sé si ustedes conocen, pero desde el inicio de la fundación de este mundo, mucho antes de que Jesús viniera, existían 3 leyes. La primera ley que les puedo mencionar es la ley de salud. Había una ley de salud que practicaba el pueblo de Israel cuando Moisés era su líder. Ahora, esas leyes de salud incluían, por ejemplo, que los chicos tenían que circuncidarse. Tenían que circuncidarse. Los que no saben qué es circuncidarse, bueno, cortarse una parte de piel que se llama prepucio en sus partes íntimas. Ahora, existían muchas otras leyes de salud, tales como qué animales comer y qué no. Que eso lo podemos también encontrar en los libros que relatan la historia del pueblo de Israel en el antaño. En el libro de Levíticos encontramos. Así es. Y que todas esas leyes eran de beneficios para el pueblo. O sea, Dios decía qué animales podíamos comer, cuáles no, cómo había que hacer la limpieza. Hablaba también de las leyes sanitarias, por lo menos cuando el contacto con la sangre y todas estas cosas que aún la ciencia no le había explicado, ya Dios las había revelado a través de su palabra, cómo nosotros debíamos tener el contacto, por lo menos para no infectarnos con ciertas heridas, con manipular algo que estaba contaminado. Incluso hablaba de que cuando una persona también moría, cómo tenía que atenderse y eso, porque ya pues Dios en su infinita sabiduría conocía que a través de estos organismos que ya no tenían vida, podíamos también muchas veces contaminarnos. Y hablaba también, como tú dices, o sea, esos 3 tipos de leyes. También estaban las leyes civiles, donde regulaban el pueblo de Israel. Dios les daba cómo tenían que comportarse, cómo juzgar a alguien que le robaba los bienes a otro, cómo se juzgaba a una persona que robaba, cómo se tenía que tratar estos asuntos civiles, y por llamarlos así legales, a tal hecho que cuando las personas estudian derecho, el principio de lo que es la base del derecho lo encontramos en la Biblia.
Entonces, es importante, como tú decías, esos tipos de leyes. Así es. Bien, otra de las leyes que nosotros podemos encontrar también en la Biblia es acerca de una ley ritual o ceremonial. Era una ley que explicaba diferentes parámetros para el pueblo de Israel acercarse al santuario. Y cuando el pueblo de Israel se acercaba al santuario, ellos ofrecían sacrificios en la mañana y en la tarde. Y esa ley les explicaba a ellos cómo podían hacer sacrificios con animales, y si la persona no era tan acaudalada, podía ofrecer palomas o animales mucho más pequeños. Y todo eso la ley lo establecía. Entonces esa era una de las otras leyes que hablaba sobre cómo entonces celebrar la Pascua y otras fiestas, por ejemplo la fiesta de las cabañas, que se encuentran aquí también registradas en la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de esas leyes que he mencionado se han abolido? Porque mucha gente dice, no, la ley fue clavada en la cruz, pero no todas las leyes que nosotros conocemos fueron clavadas en la cruz. Y les quiero hablar entonces de esa tercera ley que aún no les he mencionado, pero que es la ley moral. Esa ley moral fue la que no fue clavada en la cruz, porque sin esa ley, entonces nosotros hoy en día no pudiésemos tener salvación. Si nosotros no nos encaminamos conforme a lo que Dios nos pide en esos 10 mandamientos, que son la ley moral, nosotros no podríamos obtener la salvación. Cabe resaltar que no tan solo por eso de estar obedeciendo esos 10 mandamientos vamos a ser salvos, porque tampoco podemos ser salvos si no tenemos también fe en nuestra vida, y obviamente si no manifestamos las obras y los frutos del Espíritu Santo. Así que la ley que fue clavada en la cruz fue relativa a la ley de salud. Ya hoy en día nosotros no tenemos que circuncidarnos ni nada de eso. Con la muerte de Jesús dio paso para que todos los gentiles, eran personas que no eran de la religión del pueblo de Israel en aquel tiempo, que era el pueblo judío, pudiese entonces gozar de una comunión con Dios en una iglesia. Ahora, hoy en día tal vez no nos regimos bajo la ley ceremonial o ritual. Ninguno de nosotros tiene que ir a matar ningún corderito o a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cabañas, porque eso era para ese pueblo en el antiguo Israel. Pero siento, Eric, que también es importante aclararles a todos que esa ley ritual y ceremonial apuntaba a Cristo, porque esa era la sombra. Y Jesús, cuando vino y entregó su vida, es la realidad, porque todo ese simbolismo de los sacrificios, por ejemplo, cuando sacrificaban el animal, que sacaban la sangre, la introducían al santuario, todo eso era símbolo de Cristo. Así es. Por eso que Juan el Bautista, cuando él presentó a Cristo para su misión terrenal, en el bautismo, cuando lo iba a bautizar, él le presentó a Jesús, al pueblo judío, en un lenguaje ceremonial, por decirlo así, porque todos conocían. Y él presentó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué señaló a Cristo como un Cordero? Porque en esa ley ritual y ceremonial, cada vez que el pueblo pecaba, tenía que poner ante el sacerdote un sacrificio de los animalitos, y esa sangre esparcida en el velo, en el interior del santuario, era lo que daba el simbolismo de que sin esa sangre no había remisión de pecados. Entonces, pero al venir Cristo a este mundo y cumplirse la realidad y morir en la cruz del Calvario, entonces ya se cumplió. O sea, ahora por eso es que ya no se matan los corderitos ni se lleva la sangre al santuario, porque ya Cristo murió, que fue la realidad, entregó su vida y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. Así es. Entonces, esa es la ley que hay que aclararle a las personas que nos escuchan y los amigos que nos están sintonizando, de que esa fue la ley que fue abolida. Y fue abolida porque ya Cristo ya encontró cumplimiento con la muerte de Jesús, así que por lo tanto ya no es necesario hacer ninguna de esas cosas, porque ya el fin con el cual existió esa ley ya fue consumado cuando murió Cristo en la cruz. Así que ya no necesitamos más muerte de animales ni nada de esa cosa por el estilo. Ahora bien, estamos claros de que existe una ley y que esa ley no ha sido abolida, sino que está vigente hoy en día.
Y esa ley es sobre los 10 mandamientos. ¿Podemos entonces nosotros conocer los 10 mandamientos? Sí, claro que sí, podemos conocer los 10 mandamientos. Nosotros los podemos encontrar en el libro de Éxodo, el capítulo 20. En el libro de Éxodo, capítulo 20, podemos entonces leer esos mandamientos. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas cosas diciendo. Viene el primer mandamiento. En el verso 2 del capítulo 20 de Éxodo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tener dioses ajenos. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando Dios nos dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Él, es porque Dios es celoso. O sea, tenemos que comprender el principio que Dios es creador del universo. O sea, Él es soberano. Él es creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas que hay en el mar, en las aguas, en las fuentes de las aguas. Y por lo tanto, Él como creador tiene el derecho de lo que es como de adoración directa, porque Él es el único Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros vamos en pos de otros dioses, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros buscamos la intercesión de un santo, por ejemplo, hay personas que agarran las estatuitas como del niño pequeño, del niño Jesús pequeño, por ejemplo, empiezan a buscar y a pedirle a esos dioses falsos, porque ellos no, como dice el Salmo, hay un salmo que dice que ellos no tienen vida, tienen ojos, no ven, tienen boca, no respiran, tienen ojos, no ven. Entonces dice que semejantes son aquellos los que tales buscan esto. Entonces Dios quiere que nosotros no tengamos ningún Dios delante de Él, pero también debemos entenderlo de Él, que un Dios es también toda aquella cosa que nos aleje de Dios. Por ejemplo, a veces tenemos dioses como la moda, como de repente una afición o ser fanático a algo, y si eso está por encima de Dios, se convierte entonces como que nosotros estamos adorando a otros dioses. Bien, y ese comentario que has hecho nos lleva entonces al segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Así que el mandamiento número 2 nos pide que nosotros no nos inclinemos ante imágenes. Tú mencionaste ante santos, ante estatuas, porque estas imágenes simplemente son cosas que se han hecho de algún material, de madera, de barro, de bronce o de plata, pero en realidad ellas no tienen poder. Así que Dios nos dice en primer mandamiento que lo reconozcamos a Él como un único Dios que existe, que es el único que hay. Y número 2, que no nos hagamos ningún otro Dios de madera o de que tengamos una foto de San Pedro y que nosotros queramos adorar a San Pedro, por decirlo así, porque San Pedro no puede hacer nada más por nosotros. Tal vez fue un discípulo de Jesús y todo eso, pero ya San Pedro murió, así que San Pedro no puede ni interceder ni hacer nada por nosotros. El único que puede interceder y hacer algo por nosotros es el que está vivo, que es el Dios del cielo. Y mira, Eric, que ese sería el mandamiento número 2. Dios dice allí que Él es fuerte, celoso, y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que ahí Dios siempre tiene el propósito de buscar el bienestar de la humanidad. Pero cuando el hombre decide, porque recuerda que el hombre tiene un libre albedrío, o sea, Dios no te obliga a obedecerle ni a amarle. Dios es un Dios respetuoso que te da la libertad de que tú le busques, pero si aquí precisamente, si tú decides no buscar a Dios, no tienes esa protección. Entonces eso se podría resumir como que igual cae sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Entonces hay
hay que tener cuidado porque cuando nosotros buscamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y como Él lo dice aquí, Él dice aquí que hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces recuerden que Jesús en el libro de San Juan también dijo que si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que nosotros, si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que respetar y guardar los mandamientos de Dios. El mandamiento número 3 entonces lo podemos encontrar en el verso 7 de Éxodo, libro de Éxodo 20. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Y eso lo podemos entender por lo menos cuando las personas dicen, no, te lo juro por Dios. No necesitamos mencionar a Dios ante eso, porque estamos hablando de algo que tal vez no tenga importancia para mencionar el nombre de Dios, o tomar el nombre de Dios en burla, o utilizarlo en chistes, o cosas semejantes. Dios nos pide que no tomemos su nombre en vano. Pero lo más importante de resaltar aquí, Eric, también es que tienes que llegar a comprender algo, que Dios no es cualquier cosa. Dios en su plenitud, en su magnitud, en su majestad, Él es un Dios todopoderoso. Por lo tanto, Él merece que cuando tú te vas a dirigir a Él, lo hagas con ese temor y esa reverencia. Y no es un temor de miedo, o sea, de que bueno, ahora yo hago esto, ahora me va a pasar esto. No, ese temor de que habla la Biblia es un temor de respeto. Es un temor de que, oye, yo me voy a presentar, yo me voy a dirigir ante nada más y nada menos que el Rey de todo el universo. O sea, fue el que formó todo, Eric. Entonces, cuando nosotros comprendemos que al Dios al que nosotros adoramos no es cualquier cosa, entonces usted tiene que pensar bien antes de utilizar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, muchas veces las personas lo ven tan sutil. Dicen, ay, se golpean y de repente dicen, Dios mío, Dios no. O como tú dices, yo te lo juro por Dios, muchas veces dicen. O a veces empiezan a hacer promesas y que, Señor, Dios, yo te cumplo esto, yo te voy a hacer esto, pero después tú no haces nada de eso. Todas esas cosas encierran tomar el nombre de Dios en vano. Así que con respecto a este mandamiento hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios, porque no lo podemos utilizar livianamente ni para estar, como tú decías. A veces me da mucha tristeza cuando vemos programas de televisión, Eric, que utilizan chistes, utilizan el nombre de Dios como si Dios fuera cualquier cosa. Tú tienes que comprender que Dios, por su poder, tú fuiste formado en el vientre de tu madre. Por el poder de Dios tú respiras. Por el poder de Dios la tierra germina y da su alimento. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a utilizar el nombre de Dios. Bien, entonces vamos al cuarto mandamiento. Dice el verso 8: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Amén. Entonces este mandamiento es interesante porque es el único que empieza con la palabra acuérdate. En otro tema que vamos a desarrollar, vamos a explicar con profundidad por qué el sábado es reconocido como el séptimo día y la importancia de guardarlo. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que también es parte de los 10 mandamientos. Apartar este día para la comunión con Dios y seguir los consejos que nos está expresando aquí Éxodo 20. Sí, y también deben conocer que en el verso 11, Eric, de Éxodo 20, da la respuesta. ¿Por qué Dios apartó este día, lo santificó y lo bendijo? Porque tiene un día con notaciones especiales. Y la respuesta dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así o sea, es. ahí está la respuesta por la cual Dios apartó ese día. Es un día especial. Y como dijo Eric, no vamos a profundizar en el mandamiento del sábado, o en algunas versiones de su Biblia lo van a encontrar como reposo, que equivale a sábado, pero si nosotros nos vamos a los orígenes, desde el Génesis, ahí vamos a encontrar entonces que una vez que Dios formó, en el primer día Él ordenó lo que fue la tierra, en el segundo día formó los cielos, en el tercer día, y cuando llega entonces al sexto día, que ya entonces termina la obra de su creación, y al séptimo dice que Él reposó y vio toda la obra que Él había hecho. Entonces, este día, como les decía, es un día especial, dice aquí, es un día que Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces, según el contexto bíblico, el sábado es el verdadero último día de la semana. Así y es. nuestro primer día de la semana entonces sería el domingo. Uh-huh. Pero eso lo profundizaremos en otro video que estaremos realizando. Bien, pasamos al siguiente mandamiento, que es el mandamiento número 5, y cabe resaltar que es importante conocer que este mandamiento es reconocido como el primer mandamiento con promesa. Uh-huh. Dice así el verso 12 de Éxodo 20, mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ese quinto mandamiento nos pide que nosotros podamos honrar a nuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Respetarlos, cuidarlos, tenerlos presentes, considerar sus consejos, sus amonestaciones y estar velando por ellos. Ayudarlos. Aquí no dice si ayuda a tu padre si es bueno contigo o desprécialo si es malo. No. Aquí la Biblia simplemente nos dice que honremos a nuestros padres, sean como sean ellos, tenemos que honrarlos. Así es. Porque el mandamiento nos dice que si hacemos eso, Dios nos va a regalar más días de vida sobre esta tierra. Amén, qué lindo. A veces nosotros como hijos, nosotros mismos estamos acortando nuestros días que Dios nos pueda regalar en la tierra al ser hijos desobedientes, que no respetan a sus padres, que no obedecen sus consejos, también por negligencia, de repente los descuidan, los educaron y ya pues soy un profesional y me olvidé de mis padres, ya no los llamo, no los visito, no le atiendo sus necesidades, porque todas estas cosas encierra este mandamiento. Al honrar a alguien incluye no solamente respetarle y tenerle en cuenta, sino ayudarle en sus necesidades económicas, físicas, emocionales. Y aquí dice que Dios va a alargar nuestros días sobre la tierra. Y no solamente yo lo veo así, Eric, más profundo. O sea, es una promesa también en nuestros días terrenales, pero también es una promesa para el futuro, porque Dios nos va a dar vida eterna. Así que es un mandamiento que con especial cuidado debemos tener por nuestros padres.